está con nosotros y de inmediato le doy la bienvenida a la doctora Rosa Acevedo. Ella es presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes. Es realmente un verdadero placer poder estar en contacto con tanta gente que te sigue para dar información puntual, para calmar las ansiedades que está viviendo el papá con sus hijos en estos últimos meses. Bueno, el tema de esta conversación lo hemos titulado de la siguiente manera: panorama hospitalario e incremento de casos de dengue en la República Dominicana, que ciertamente es un tema que tiene, digamos, a la familia dominicana, pero especialmente a los que tienen que lidiar con pequeñitos, pues con bastante tensión. Doctora, a pesar de que el concepto es muy manoseado por los padres, pero vamos a iniciar por las cosas básicas. ¿Qué es el dengue? Empecemos por ahí. Sí, el dengue es una enfermedad viral que se transmite por un mosquito, que no se pega de persona a persona. Eso hay que decirlo. Y a es pesar de que usted crea que no, importante, señores, pero hay que decirlo. Y es muy importante que los papás entiendan eso, porque entonces el enemigo suyo no es el virus, el enemigo suyo es el mosquito. Porque como yo le digo a los papás cuando van al consultorio, ¿en qué usted llegó aquí? Ah, en metro, en guagua, en lo que sea. Y si usted no hubiese tenido ese transporte, ¿usted llega aquí? No, doctora. Entonces, así mismo pasa con el virus del dengue. Si no hay mosquito, no hay manera de que llegue a usted y lo pique, usted no se va a enfermar. Entonces, su enemigo es el mosquito y contra él es que tenemos que tener la lucha constante, no solamente cuando tenemos problemas. Doctora, ¿por qué es en una época específica del año que se ven los incrementos si nosotros tenemos mosquitos durante todo el año en el país? Sí, O sea, un país pero tropical. las zonas tropicales, cuando aumentan más las temperaturas y cuando llegan las épocas de las lluvias, entonces viene la proliferación de los mosquitos, porque tenemos proliferación de lo que se llaman los criaderos de mosquitos. Los mosquitos ponen sus huevos en el agua limpia, sin tapar o que no esté tratada con un herbicida, hay muchos diferentes, proliferan. El virus existe ya en el país, es una enfermedad endémica y esa palabra seguramente la han oído muchas veces y no saben lo que significa, que está siempre, pero en unos momentos aumenta y puede hacer brotes o cuando son más grandes, más cantidad de casos, entonces se llaman brotes epidémicos, como los que estamos viviendo en este momento. Entonces el cambio climático contribuye mucho, porque fíjense que antes las épocas de lluvia estaban un poco más limitadas, pero ya no. La primera agua de mayo, uno sabía de una vez, desde que caía esa primera lluviecita, desde que se va noviembre, que se va la temporada ciclónica, ya uno como que tenía eso más claro, ¿no? Claro, el embuchado de mayo, le decían los viejos. Sí. Así decía mi abuela, en mayo prepárense para la diarrea. Pero ya las cosas son muy diferentes. Y es importante que eso no solamente está pasando en nuestro país. Realmente este año estamos viviendo la epidemia más importante. La Organización Mundial de la Salud lo señala a sí mismo en uno de sus últimos artículos. La cantidad de casos este año ha sobrepasado la última epidemia, que regularmente ocurre en cada 3 o 5 años, y que la última que tuvimos y que fue bifásica fue en el 2019. ¿Eso qué significa? Que hubo 2 picos. Cayó la enfermedad año. Y volvió. Cuando cambiaron de nuevo las condiciones climáticas. Bueno, yo estuve chequeando el fin de semana los números para otros países de la región y los casos de Nicaragua, el propio Puerto Rico que está bastante cerca, México, Brasil, son países que también tienen números importantes de casos de dengue. Usted hablaba del calor. ¿Qué tiene que ver el calor, no? Para que nos quede claro de cómo esto puede incidir con el mosquito y el dengue. El calor y la lluvia van totalmente de la mano. Cualquier recipiente en que se acumule agua limpia, porque a este mosquito le gusta el agua limpia, señores, limpiecito. Él no es un mosquito de las cunetas y del agua posada. A ver, el agua que guardan los jovencitos y los niños para guardar pececitos, por ejemplo. Por ejemplo, en estos momentos, toda esa cantidad de agua hay que cambiarla con muchísima frecuencia. Y cuando es agua para consumo, que en este país tenemos que guardar agua, porque ustedes saben que ese es un problema que arrastramos de toda la vida. Yo siempre digo que el que no se ha bañado con un jarrito no es dominicano. Sin importar el estatus económico. Sin importar el lugar. Todos hemos vivido la experiencia. Incluso, doctora, con que se le dañe la bomba o que el tinaco le cierre la llave, ya ahí tiene la persona un problema con el agua. Tenga su jarrito a mano si quiere salir limpio a la calle por la mañana con seguridad. Entonces, hay maneras de mantener el agua guardada en un tanque, ya sea con cloro o con otro tipo de larvicidas, que son, vamos a decir, los mosquitos recién nacidos, las larvitas.
Y hay otros que se utilizan para ya el mosquito adulto, que son las fumigaciones que ya todos conocemos. Entonces, si se da el apropiado tratamiento al agua, se tapa y se coloca en un lugar en donde no se acumule agua, porque fíjense, si usted guarda ese tanque en el patio, cada vez que llueve, en la misma tapa se acumula agua. Claro. Y ahí puede haber O criadero la de funda mosquitos. plástica que muchas personas Hasta le en un ponen arriba. cascarón de huevo a veces en el patio. Claro. Recuerden que la mosquita es la que pica y la mosquita es una buena mamá. Ella pica para obtener sangre para que sus crías se alimenten y proliferen, Vaya. porque esa es su razón. Entonces, si le quitamos toda la posibilidad de que ella cree esas pequeñas casitas para construir sus hogares, pues entonces los mosquitos se la vamos a poner difícil. Pongámosela difícil al dengue, señores. Tenemos manera de hacerlo. Este es un aspecto de prevención, doctora Acevedo, lo de evitar que prolifere el mosquito. Ya yéndonos, digamos, al plano en el que nos encontramos, que es una cantidad considerable de personas que están infectadas del dengue, ¿qué hacer? Hay emergencias que están abarrotadas, uno ve a diario los reportes de periódicos y los noticiarios de gente que no encuentra cama, de gente que lo despachan para su casa. ¿Qué hacer en este caso para no terminar haciendo una fila en una emergencia? Bueno, para usted hacer una fila en una emergencia, hágala en una consulta, porque en una consulta usted va a recibir todo el apoyo que necesita. Si su hijo tiene 2 o 3 horas de fiebre, una primera, una segunda fiebre, comuníquese con su pediatra o asista a la consulta del centro público a donde usted acostumbra. Ese médico va a hacer una revisión exhaustiva. En este momento, todo el que es febril se considera dengue o como un caso sospechoso si se acompaña también de otros síntomas como dolor de cabeza, dolor en el cuerpo. A veces hay presencia desde el principio de un rash o como el muchacho se ve como colorado, que usted lo aprieta y se marca un poco o como si fuera un salpullido en buen dominicano. Claro. Pero si ese niño está hidratado, está alimentándose bien, está orinando de manera normal, el médico toma un hemograma y tiene un primero de base, que no tiene que ser en esa primera consulta, o decide hacer una prueba específica, que la indicada temprano, en los primeros 5 días, sería el antígeno NS1 para dengue, y ese paciente no tiene esos síntomas, está clasificado como un probable dengue sin signos de alarma. Y ese paciente se puede ir a casa. Eso no amerita un internamiento. No. Discúlpeme interrumpirla aquí para a ver si yo entendí bien este panorama. Ajá. O sea, los padres y las madres que nos están viendo, los abuelos, el niño con fiebre, 2 o 3 horas de fiebre, no hay que coger con él para la emergencia. No. Con fiebre a una consulta, doctora. Para la consulta sí, porque estamos en un momento. Sobre todo cuando usted ha explicado que no es una fiebre prolongada, ¿no? Se puede ir a consulta. Se puede ir a consulta, claro, porque ahí va a recibir todo lo que el hijo necesita, la orientación, y ya va a estar en manos de un médico que le va a dar un seguimiento y que le va a explicar qué usted tiene que hacer y qué tiene que considerar para volver al centro de salud. Entonces, entraríamos en hablar de lo que es el probable dengue con signos de alarma. A ver, hay otra cosa que los padres suelen hacer y es, ya usted habló de la prueba del antígeno para dengue. Hay algo que es un poquito más simple, que muchos padres lo hacen y que también es un elemento para decidir si lo llevan o no a la emergencia, que es hacerle un hemograma y ver cómo está la plaqueta. Y los papás dicen, bueno, la plaqueta está bien, el muchachito se queda aquí. La plaqueta está bajita, salen corriendo para la emergencia. ¿Es correcto ese parámetro? No, para nada. El hemograma lo debe indicar el médico. El diagnóstico del dengue es clínico, o sea, por manifestaciones clínicas. Le hablo de las pruebas porque muchas veces los papás hacen pruebas que dan resultados en otro momento, por ejemplo, después del 5.º día de fiebre, y las hacen al principio o viceversa y traen confusión. Esa decisión la tiene que tomar siempre el médico, porque los signos clínicos, los síntomas son los que le hablan a uno de la probabilidad de un caso sospechoso de dengue. Como estamos en una epidemia, los pacientes febriles son considerados como tal hasta que se demuestre lo contrario. La atención va a venir directamente dirigida a mantener una buena hidratación, porque el manejo del dengue es con líquidos y bajar fiebre. Y otro punto que quiero que tengan claro los padres. A veces dicen, mi hijo tiene fiebre, llegan a la emergencia, porque van a la emergencia, ¿verdad? Y no tiene fiebre, porque sencillamente le sintieron con su mano o le dieron un beso en la frente, que es algo que hace mucho la mamá dominicana, y dice, Claro. yo sé cuando mi hijo tiene fiebre. Señores, si los termómetros
Si se pudiera medir fiebre con la mano o con los labios, no hubiésemos inventado los termómetros. Tomen temperatura. Y temperatura que habla de fiebre se refiere a 38 grados centígrados o más, a partir de, que sería fiebre baja. El dengue normalmente la fiebre es de moderada a bastante alta y resistente de bajar. El medicamento indicado para bajar esa fiebre es el acetaminofén. O sea, le pueden ir bajando la fiebre antes de llevarlo a consulta, Claro, le pueden ir antes de bajando su conversar con el fiebre médico. y aumentar y los líquidos. Pero con los líquidos quiero hacer otra parte porque también usan cosas que no son las bebidas. Acetaminofén, ahí nos quedamos. El acetaminofén, regularmente el pediatra le ha indicado una dosis correcta porque eso se calcula por kilo de peso. No voy a decir la dosis porque después calculan en su casa. Y lo eso que le vaya toca donde su pediatra al y que el médico. pediatra le diga. Sí. Entonces, los líquidos no es cualquier líquido que le vas a dar. A veces se utilizan bebidas estimulantes o utilizan de esas bebidas comerciales que se usan para uno hacer ejercicio. Y eso lo que tiene es mucha glucosa, mucho azúcar. O sea, entonces eso no hidrata. Yo me voy a permitir llamarlo por su nombre para que la gente se vaya un poquito más edificada. Le dan un Gatorade, por ejemplo, porque tiene electrolitos, ¿no? Sí, la gente entiende que eso lo hidrata. Sí, no, pero las concentraciones de sal, de azúcar, de potasio, de cloro, son muy diferentes. Cuando tú estás haciendo ejercicio, tú te agotas, necesitas energía, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué tú necesitas? Azuquita, que es el azúcar simple para que te dé energía de manera rápida. Cuando tú tienes fiebre, eso no es lo que tú estás perdiendo. ¿Con qué entonces hidratar y bajarle la fiebre? Las soluciones orales que están recomendadas por la Organización Mundial de la Salud desde hace mucho tiempo y que cambiaron la mortalidad por diarrea en los niños desde hace muchísimos años, son las indicadas. Soluciones orales hechas para niños que tienen una concentración de sodio, de potasio, de cloro y de azúcares, de glucosa específica para hidratar a un niño en casa. A ver, porque esto depende de las edades. La cantidad de sodio, por ejemplo, que consume un niño de 3 años no será la misma que un niño de 8 años. Las soluciones orales están hechas tanto para niños como para adultos. O sea, para eso no hay que procurar una indicación ni hablar con el pediatra. No, puede tomarlo. El pediatra le va a dar una indicación, le va a decir, comienza a darle suero oral según tolere. Okay. Normalmente un adulto va a tomar más cantidad que un niño, pero la medida práctica más fácil es que se mantenga una diuresis, o sea, que la orina sea frecuente y que no esté naranja, que se vea amarilla, amarillo clarito. Eso significa que su hijo está hidratado. Debe seguir su alimentación normal, es importante, sin forzar, porque un niño que se siente mal no va a comerse el mismo plato de comida de siempre. Claro. Pero la hidratación debe primar. Cuando se tiene fiebre, no trate de que su hijo coma o beba, porque el que come o bebe con fiebre vomita. Entonces, el vómito es un signo de alarma para el dengue y puede confundir las cosas porque usted manejó mal el momento. Bájele la fiebre al niño y cuando se recupere, entonces ofrézcale los alimentos y siga manejándolo con líquidos. Vamos a poner los teléfonos del estudio en pantalla, doctora, si me permite, 809-274-0599 para ver si tomamos un par de llamadas de nuestros televidentes que se unan a esta conversación y conocer las inquietudes también de la ciudadanía. Claro que sí. Hablemos, doctora, según lo que usted está planteando aquí, es probable, porque hay muchos padres que incluso se indignan cuando en la emergencia lo despachan para su casa, pero con lo que usted ha explicado de los exámenes de laboratorio que el médico puede hacer y lo que puede encontrar, es probable que le indique el manejo de la enfermedad en su casa, ¿no? Sí, claro, y la mayoría de los pacientes se van a su casa. Y al principio se van a su casa, pero con un seguimiento, con una cita telefónica o con una cita presencial. Hay que tener siempre en cuenta que hay edades en que los niños pueden tener más riesgo. Los niños pequeños, menores de 2 años, cuando no están presos, lo andan buscando. Y a veces tienen una comorbilidad. Eso significa sufren de algo más. Claro. Entonces, ese es un niño de más riesgo. Pero en estas circunstancias, los que se están portando peor son los mayorcitos, los adolescentes, entre 11 y 19 años. Cuando dice que se portan peor es que la enfermedad les afecta más. Más agresivo, o sea, se han comportado de una manera más agresiva y son los pacientes que más complicaciones han tenido. Además, ya tenemos también influenza circulando, o sea, tenemos varios delincuentes circulando, el dengue va arriba, pero tenemos virus sincitial respiratorio empezando, tenemos influenza ya desde hace unos meses, tanto A como B, y hemos estado viendo algunos pacientes en los que se presenta la enfermedad en conjunto y en estos casos hay una magnificación de los síntomas.
Cuando hay enfermedad, se desarrollan procesos inflamatorios a través del sistema inmune y estar juntas hace las cosas peores. Bueno, 809-274-0599 puede pasarnos sus llamadas para la doctora Rosa Acevedo, presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Doctora, vamos a explicarle a la gente ahora la diferencia entre lo que por mucho tiempo hemos considerado estos dos conceptos, el dengue clásico y el dengue hemorrágico. Sí, en medicina todo va evolucionando. Antes se hablaba de dengue clásico como lo que sería como si fuera un dengue sin signos de alarma. Aquel paciente que tenía fiebre y esos síntomas que yo te decía al principio, que se maneja en casa, que se le baja la temperatura y que va evolucionando en 4 o 5 días, la fiebre cae y se recupera. Pero luego, a través de la evidencia científica y de unos estudios específicos que se hicieron con dengue, se fue encontrando que muchos pacientes que tenían las plaquetas muy bajas no se portaban tan mal. Y a veces se ingresaban por un número de plaquetas y no por el estado general. Entonces, la clasificación cambió y hablamos de dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma, que es el que tiene ya por protocolo una indicación de ingreso, que no significa que está grave, pero ya te está marcando un paso de que si un niño está vomitando y el tratamiento es hidratación, no tolera por la boca y entonces Ese es un signo de alarma, claro. Por la vena. Claro. Entonces, signos de alarma, dolor abdominal, los vómitos, más de 2 o 3 en una hora, el decaimiento, algún signo que pueda marcar que la presión ha caído, esos son signos de alarma. Ese paciente se ingresa y se maneja con la hidratación endovenosa, se estabiliza y muchas veces se va rápido a casa. Pero si eso no se hace el manejo adecuado en ese momento, podemos pasar a lo que se llama dengue grave. Ya cuando hay dengue grave, estamos hablando de un paciente en el que la presión cae y ya hay signos de choque. Primero se ponen las extremidades frías, hasta que al final el organismo tiene muchos mecanismos para mantener la presión, pero llega un punto que ya no puede porque no recibe lo adecuado y cae. También está el sangrado. Y también está el daño multiorgánico, porque Vaya. el dengue puede afectarte el corazón, te puede afectar los riñones, puede afectar el hígado, producir una hepatitis. Y de acuerdo a la magnitud y a la afectación de órganos, entonces se particularizan los manejos. Entonces estamos hablando de dengue leve y dengue grave, ya no clásico y hemorrágico. No, hablaríamos de dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. O sea, descontinuado el concepto de dengue Hace hemorrágico. tiempo, clásico y hemorrágico hace mucho tiempo, porque la manifestación hemorrágica no es la única que puede tener un paciente con dengue grave y no es lo más frecuente tampoco. Lo más frecuente es el choque. Doctora, porque hasta donde me han explicado otros especialistas, no es que cuando uno piensa en el concepto hemorrágico, piensa en que el paciente está sangrando internamente y no hay tal sangrado. No, lo que pasa es que puede haber sangrado por mucosas, por encía, pueden también presentarse sangrados a nivel del sistema nervioso central y mucho más evidentes. Pero no es la manifestación, como te digo, más frecuente el dengue hemorrágico, sino el choque. Y es lo que casi siempre termina con la vida del paciente. Y el choque se previene, porque la idea no es manejar choque, que comienza siendo recurrente y luego que ya el paciente no sale, sino prevenirlo. Entonces, si usted tiene ese paciente desde temprano y usted le dio un seguimiento, usted va a saber cómo va a ir cambiando así como esté dinámico el dengue, así esté dinámico el tratamiento. Usted pulsea con él en buen dominicano, aumenta los líquidos, le da una carga, vuelve y toma los signos vitales. No, mira, hay que usar esto, hay que usar lo otro. Y el paciente sale. Claro, el paciente sale. Claro. Pero si el paciente ya llega en una etapa, porque el papá, no, yo le voy a estar haciendo hemograma y las plaquetas estaban bien. A veces las plaquetas hacen así, ¡fup!, de un momento a otro. El paciente empieza con dolor abdominal, empieza a extravasar y te llega ese paciente en esa condición, ya el pronóstico es muchísimo más reservado. Y es lo que yo quisiera que los papás entiendan. Mira, pa, ma, abue, la titi, esa tita que cuida tanto a los muchachos en la casa, el tutor, el maestro en la escuela, porque a veces mandan a los muchachos con fiebre, porque en la viña del Señor todo se ve. Entonces, usted tome la decisión de que temprano ese niño sea asistido, porque si uno se adelanta, el dengue no acaba con uno. No nos dejemos ganar la batalla.
tenemos que seguir trabajando. Yo estoy aquí de parte de todos los pediatras de mi país y créanme que nosotros no estamos preocupados, nosotros estamos ocupados, todos en contacto, tratando de que nuestra población aprenda a través del tiempo de que la clave en esto no es que nos enfermemos de dengue y lleguemos a estas circunstancias, sino que haya prevención. Y la prevención significa trabajo todo el año. Yo le decía a Roselvis, como si fuera un trípode, al Estado le corresponde una parte como organismo rector de salud. A nosotros como médicos otra, con las capacitaciones que son continuas a través de la sociedad en muchas áreas. Y a ustedes en sus casas les corresponde esa educación, incorporarla en sus vidas. Se previene dengue el año entero. Acuérdense que ese mosquito, que ese carrito público que traslada delincuentes, lleva Zika, chikungunya, lleva el dengue y también la fiebre amarilla, sí, es un señor, tú sabes, responsable de todas esas cosas. O sea, ese es el vector. Entonces, el control de vectores tiene que imponerse para que no sigamos viviendo estas circunstancias. Vamos a tener siempre, porque es una enfermedad endémica, porque se dan las condiciones climáticas, pero no tenemos que llegar a esos extremos. Doctora, muchísimas gracias por esta cátedra que ha venido a darnos en esta tarde, una cátedra médica, señores. Yo creo que más edificados no hemos podido terminar sobre dengue, sobre todo en el tratamiento con los más pequeños. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. A la orden, ha sido un placer.